tengo que decir antes de presentarla que me encanta esa apertura, porque es todos los medios en 3 segundos. Central de Noticias, que es un medio audiovisual, que es un medio digital, en la radio haciendo un pantallazo de la red. Es como un compendio. Josefina, buenos días. Maravilloso. Muy buenos días. Qué lindo tener apertura. En serio, ¿no? Qué lindo tener apertura. Es como que distingue un poquito la cosa. Sí. Te levanta. ¿Cómo están afuera las cosas, hablando de todo afuera un poco? Está hermoso. Qué hermosa mañana, La ¿verdad? invitación es que donde tengan un ratito hay que salir. Sí, hay que aprovechar el día, porque ya después de todo el calorón insoportable de las últimas jornadas, estas son un poquito así como más de calma, de temperaturas más amables. ¿Se vendrá otro calorón fuerte? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque o sea, estamos en el verano, estamos en la época correspondiente para que eso pase. Así que, ¿por qué no? Puede llegar a ser, y bueno, ante el calor, como siempre pasa, bueno, le prestamos atención a algunas cuestiones que son, por ejemplo, el uso de la energía eléctrica, como por ejemplo también el uso del agua, esto que siempre decimos, ¿no? Cuidar un poco entre todos el recurso, y ahí llegamos al tema de hoy, ¿no? Exactamente, el tema de hoy. Lo primero que tenemos que decir con eso es: todos los usos de recursos tienen que ser medidos y responsables. Por supuesto. Punto. Aparte, hablamos de la prestadora de todos esos servicios en Olavarría, que se llama Cope Electric. Pero hay que señalar que son 2 temas diferentes. Si bien es la misma prestadora, son 2 temas diferentes. ¿Por qué? Porque son 2 servicios que se regulan y se conceden de manera diferente por distintos organismos. El servicio del agua, que es el del que vamos a hablar primero, que se llama Servicio de Obras Sanitarias, porque incluye no solo el agua, sino también las cloacas, es concedido por el municipio. Es una prestación municipal que brinda Cope Electric a través de una licitación, una concesión, pero que la gestiona la Municipalidad de Olavarría. A su vez, Cope Electric es originariamente, desde hace más de 90 años, una distribuidora de electricidad. Y eso lo concede la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, no depende de la MUNI. No depende de la municipalidad ni de la nación. Depende de la provincia de Buenos Aires, que gestiona la distribución eléctrica en toda la provincia de diferente manera. En el caso de Olavarría, con una cooperativa, y es entonces la provincia de Buenos Aires la que fija las tarifas, la que fija las condiciones en las que se presta ese servicio. Bien. A su vez, cuando uno piensa en el servicio de electricidad, tiene que pensar en 3 ramas. Si dijimos que Cope Electric es una distribuidora, bueno, porque distribuye. Pero para llegar a la distribución, la energía tiene que llegar hasta la distribuidora. Y ahí hay empresas que son transportadoras. Uh-huh. Y para que esa energía se transporte, primero tiene que generarse. Entonces hay generadoras. ¿Sí? Entonces son 3 segmentos de una misma línea. El segmento de generación, el segmento de transportación y el segmento de distribución. Cope Electric está en el último. Exacto, son muchísimos actores y son muchísimas condiciones diferentes en las que se prestan esos servicios. Pero cuando uno ve una factura de luz, todo eso está adentro de una factura de luz, ¿sí? Entonces, por eso son dos cuestiones completamente diferentes. Si bien en Olavarría las asociamos a la misma empresa, a la misma prestadora, pero son 2 cuestiones que hay que pensarlas y evaluarlas de manera diferentes. ¿Por dónde querés arrancar? Abrimos la canilla. ¿Por el agua o por la luz? Porque Alexis Grierson la semana pasada nos prometió que iba a fijarse en su casa dónde tenía la pileta, porque el costo de las facturas de obras sanitarias, bueno, le había llegado altísimo, como a todos, ¿no? Exactamente. Hubo un gran incremento. Un gran incremento. Mucho aquagym ha sido descubierto en las últimas horas, en las últimas semanas en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que pasó? Primero abrimos la canilla. Bien. Vamos a hacer ahí. Bien, vamos al agua entonces. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que se aumentó el servicio de agua. Hubo un aumento en la tarifa, que esto fue aprobado por el Consejo Deliberante. Dijimos, es un servicio municipal, así que nos vamos a remitir a organismos municipales. La Municipalidad de Olavarría habilitó un incremento de la tarifa de agua. Esto fue el 1 de noviembre. Sesionó el Consejo Deliberante. Todos los concejales levantaron la mano para que Cope Electric tenga un aumento de 341% en las tarifas de agua. No era lo que había pedido Cope Electric. Exactamente. Cope Electric había pedido 451%. ¿Sí? Son más o menos 100 puntos, 110 puntos de diferencia entre lo que pidió la cooperativa y lo que efectivamente se aprobó. Bien. Ese 110%
déjalo ahí. Okay. Tenelo en mente. Acá. Exactamente. Anótatelo. No lo pierdas de vista, ese 110% de diferencia. Bueno, se aprobó el día 1 de noviembre en una sesión de Consejo Deliberante. 6 días después, el 6 de noviembre, se sale por decreto la promulgación de esa ordenanza. Es decir, 6 días después queda efectivamente habilitada la cooperativa a aplicar ese incremento. Por las cuestiones de cómo la cooperativa mide el servicio y genera la facturación, eso que se aprobó en noviembre, recién este mes lo vemos en las facturas, ¿sí? Porque los servicios que vos consumiste durante noviembre son los que se están facturando ahora. Claro, por eso entonces se emitió el comunicado hace algunos días atrás de que iba a haber un retraso en la entrega de facturas, pero bueno, desde la cooperativa aducían a un cambio interno. A un cambio interno en el sistema de facturación. Están facturando, o sea, lo que se facturó y lo que se está cobrando por estos días son consumos de octubre y de noviembre, ¿sí? Entonces, ahí es que vemos ese incremento de 341%. Pero la verdad es que tenemos un aumento más alto, porque en las facturas vemos otra cosa más, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos de más? La contribución por acciones. ¿Y ¿Qué eso? significa eso? ¿Qué significa eso? Las cooperativas tienen la facultad de incluir lo que se llama una contribución por acciones, y es que cada socio que tiene acciones contribuya con la recaudación. Y en este caso, los socios somos todos los que tenemos, en este caso, el servicio de obras sanitarias. Exactamente, todos los que tenemos el servicio de obras sanitarias entramos como socios de la cooperativa. ¿Es lo que se denomina la cuota capital? Exactamente, Ajá. Esa cuota capital o contribución por acciones son distintos nombres para la misma cuestión, se incorpora en el servicio porque el municipio lo autoriza. Siempre remitamos a que el municipio es el poder concedente. Entonces, cuando se habilitó ese aumento, con esa diferencia entre lo que había pedido Copelectric y lo que efectivamente se aprobó, y viendo la demora entre la aprobación y la implementación efectiva, Copelectric le pidió al Ejecutivo incorporar esa contribución por acciones. Que es un poquito elevada. 451% efectivamente lo que el Copelectric había pedido y no se habilitó. Pero no pidió la diferencia, pidió el total. Déjame hacerte una pregunta. Entonces, las facturas de obras sanitarias vinieron con el 300 y pico de aumento de la tarifa más el 451% de la cuota capital. Exactamente. ¿Cómo vimos eso en la factura? Un montón. Un montón. Primero, todas las facturas tienen, o sea, cuando nosotros dijimos, el 6 de noviembre se emitió el decreto que promulgó el aumento. Bueno, ¿dónde se ve el aumento? Todos, cuando uno mira la factura, uno paga el cargo fijo, que lo pagamos todos pagamos un cargo fijo, y después se cobra un diferencial según los metros cúbicos que cada uno consumió. Exacto. Y eso se establece en diferentes tarifas según las categorías de consumo. Hay 4 categorías de consumo. En general, la mayoría de la población estamos en la primera categoría, que son hasta 15 metros cúbicos. Uh-huh. Las otras categorías son más, tenemos el detalle publicado en nuestra página, si les interesa el detalle, búsquelo. De cualquier manera, se cobra entonces el cargo fijo más la cantidad de metros cúbicos que uno consumió, y eso es lo que aumentó 341%. Okay. Quienes tienen cloacas pagan además el 60%, ¿sí? Bien. El 60% de lo otro. Se suma el otro más 60%. Entonces, ahí es donde se aplicó el 341%. Sí. La contribución por acciones o cuota capital se aplica multiplicando esa sumatoria de todo el consumo por 450%. Uy, claro, ¿sí? Y ahí tenés el porqué de los valores tan elevados. Es el resultado. ¿Cuál es la explicación de Copelectric? Además de decir esta cuestión de que tiene que ver con esa diferencia entre el tiempo de aplicación y la diferencia entre lo solicitado y lo aprobado. Lo que se explicó desde la cooperativa es que esta cuota capital se va a ir retirando a medida que se aplique el aumento, a medida que se vaya, digamos, recaudando todo el aumento efectivamente de la cooperativa. Bien. ¿Sí? Entonces, tenemos que esperar, en base a lo que dijo el gerente Oscar López, que lo dijo allá por el mes de octubre, cuando anunció que se iba a incorporar esta cuota capital, tenemos que esperar en los próximos meses que se vaya reduciendo esta cuota capital y que vaya siendo menos del 450%. Uh-huh. Menos, no dijo que va a desaparecer, ¿sí? Dijo que se va a ir reduciendo. Esto está por verse, lo dejamos ahí a la espera de qué es lo que sucede. Uh-huh. Pero, a su vez, hace muy poquitas horas, el presidente de Copelectric, Alberto Miotti, anunció que Copelectric va a pedir un nuevo aumento.
¿sí? Va a presentar un nuevo pedido de aumento. Para obras sanitarias. Para el aumento de obras sanitarias. Y esta solicitud tiene que ver con... ¿Es esto que yo anoté hace un ratito? ¿Que me hiciste anotar acá? Exactamente. Ese 110%, ¿sí? Esto en base a lo que él explicó, que lo que busca Copelectric es justamente llegar a nivelar la recaudación con el costo del servicio y poder tener, digamos, un equilibrio financiero para la cooperativa y puntualmente para la prestación de este servicio. Bien. ¿Sí? Vamos a señalar que desde que se presenta una solicitud, no sabemos cuándo se va a presentar, pero desde que se presenta una solicitud, se trata en el Consejo Deliberante, se aprueba, se hace la auditoría en el Ejecutivo, se llega a sesión, tarda varios meses, ¿sí? Así que si no cambian las condiciones en las que hemos visto los tratamientos en el Consejo Deliberante hasta ahora, esto se trataría ya sobre fin de año, cuando no sobre inicio del año que viene. Bien. ¿Sí? Pero de cualquier manera, Copelectric ya está alertando su intención de que aumente la tarifa nuevamente. Exacto. Y que paulatinamente, a medida que ese aumento se vaya haciendo efectivo, va a reducirse el valor de la cuota capital. De la cuota capital, efectivamente. Hay un pedido que está presentando Copelectric en todas las audiencias públicas que se vienen haciendo, es su intención de que haya un mecanismo de ajuste automático entre el costo de la tarifa y la inflación. Sí, esta es una intención que Copelectric viene expresando por lo menos en las últimas 3 audiencias públicas. Hasta ahora no se ha aprobado eso, pero entendemos que también van a insistir con esa intención de que haya ajuste automático. Si bien la incidencia de la inflación en este momento es distinta a cómo era el año pasado, el anterior y el anterior, pero bueno, entendemos que van a también insistir en ese aspecto de no tener que justamente pasar por el Consejo Deliberante y demorar todo este tiempo que demora desde que se presenta una solicitud de suba hasta que efectivamente se aprueba. Bien. Fin del tema agua. Cerramos la canilla. Cerramos la canilla porque si no, no vamos a consumir 15 metros cúbicos, vamos a consumir más y se nos va a complicar. Exactamente. Antes de cerrar la canilla, las últimas 2 o 3 gotitas que quedan ahí cayendo, déjame que te pregunte. Cuando uno paga esta cuota capital, cuando los usuarios pagamos la cuota capital, ¿esto va a la calidad de la prestación? ¿Va a dónde va? ¿A generar más red cloacal? ¿A mejorar el servicio? No, para eso hay otras cosas. Mejor? No, para eso hay otras cosas. La cuota capital, por cómo está planteado, va a los gastos corrientes de la cooperativa. O sea, va a equilibrar el ejercicio financiero del servicio de agua. Para eso, para generar obras, para ampliar la red, existe lo que se llama el FOI, que es el Fondo de Obras de Infraestructura, que eso lo cobra la cooperativa, pero lo recauda la municipalidad. Dentro de cada factura, todos pagamos eso. FOI viene incorporado dentro de la factura, cada uno puede revisar la suya y ver que está eso. Es una parte, un porcentaje del costo, claro, y eso, si bien lo recauda Copelectric, ¿sí?, eso está en la factura, cuando uno lo paga, se lo paga la cooperativa. Pero en realidad ese dinero es de la municipalidad y es la municipalidad la que decide a dónde se hacen las obras. Bien, bien, perfecto. Pero sí, está buena la aclaración, porque a su vez también sobre todo a fin de año, cuando se trata de los presupuestos, se escuchan debates dentro del Consejo Deliberante sobre ese tema puntualmente, el FOI. Porque, no suele quedar claro cuánto recauda la cooperativa, cuánto de eso efectivamente llega al municipio y cuánto el municipio invierte efectivamente. ¿Sí? Hay también muchos actores involucrados. No sé si muchos actores, pero sí una transferencia de fondos que no siempre queda del todo aclarada y suele generar debate. Vamos a decir que suele generar debate. Bien, si lo dejamos ahí. Perfecto. Y ahora sí, cerramos la canilla porque era esa consulta que tenía que hacer a propósito de esto. Cerramos la canilla, pero prendemos la luz. Prendamos la luz, porque vamos a hablar de la luz, justamente, del servicio eléctrico. Dijimos, es un servicio que gestiona y concesiona la provincia de Buenos Aires. En las diferentes ciudades, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires se gestiona de manera diferente. Una cosa es el AMBA, lo que se llama el conurbano bonaerense, los distritos que están ubicados en derredor de la capital, donde hay una
impresionante cantidad de habitantes y donde a veces los límites, no los límites políticos, pero sí los límites de uso, los límites de tránsito entre la capital y la provincia son bastante difusos, ¿sí? Uh-huh. Las prestadoras en ese lugar son Edenor y Edesur. Bien. ¿Sí? Como acá tenemos Coop Electric, allá tenemos Edenor y Edesur, de acuerdo a la zona. Exactamente. Después, en la zona de La Plata está lo que se llama Edelap, uh-huh. ¿sí? Y después hay otras prestadoras que son Eden, EDEA y EDESA, que también son prestadoras importantes que brindan sus servicios en esa franja del conurbano bonaerense. Uh-huh. ¿Sí? Pero los principales ahí, Edenor y Edesur. Esos son los principales jugadores en el ámbito del servicio eléctrico nacional. ¿Sí? Uh-huh. Y por supuesto están ahí porque son donde hay mayor concentración del país de población. Pero después, saliendo de esa gran franja de población, está la mayor cantidad de territorio. Claro. Y en la mayor cantidad de territorio, si bien no hay tanta población, sí es muy amplio y entonces cada distrito tiene su prestadora, su distribuidora de luz. Bien. En la mayoría son cooperativas, formato de la empresa es cooperativa, uh-huh. Las otras dijimos son sociedades anónimas, estas son cooperativas y cada distrito tiene una cooperativa. La realidad de cada cooperativa es distinta porque tiene diferentes prestaciones de servicio, pero para la provincia de Buenos Aires son las cooperativas, ¿sí? Entonces se aprueban cuadros tarifarios para las diferentes prestadoras y para todas las cooperativas se suele aprobar un mismo cuadro tarifario. Bien, perfecto. ¿Por qué señalamos esto? Porque Coop Electric justamente señala que la prestación de Coop Electric en Olavarría no es igual a la prestación de la cooperativa de Azul, ni a la cooperativa de Tres Arroyos, ni a la cooperativa de Torquín. Villa Gesell. Sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay diferente extensión de territorio y una prestación rural mucho más amplia que la de otros municipios. Claro, dada la extensión del partido y la configuración del mismo. Claro, exactamente. Muchas zonas rurales. Entonces, la provincia de Buenos Aires suele dar un reconocimiento para las prestaciones rurales, a lo cual Coop Electric no suele acceder. Bueno, y hay ahí un debate sobre las condiciones locales de prestación. Pero para la provincia de Buenos Aires, que es la que gestiona y concesiona este servicio a través de un organismo que se llama OSEBA, Organismo de Control Eléctrico de Buenos Aires, todas las cooperativas, ¿sí?, se miran más o menos igual. Bien. ¿Qué pasó a partir de octubre del año pasado? La empresa Camesa, ¿sí?, dijimos que había 3 segmentos de prestación de servicio. El primero era la generación. Sí. Toda esa energía que se genera la gestiona un organismo que se llama Compañía Argentina de Mayorista del Mercado Eléctrico, Camesa. Esa empresa le vende la electricidad a las diferentes distribuidoras. A las cooperativas, en este caso, en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Pero a todas las distribuidoras. Pensemos en todas las distribuidoras del país. Claro. Todas le compran a Camesa. Uh-huh. Y entonces... Es la única que hay en el país. Exactamente, es la única empresa. Entonces, la cooperativa que gestiona en Córdoba... También le compra Camesa. Le compra Camesa, la que gestiona en Santa Cruz le compra Camesa y todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires le compran a Camesa. Bien. Cuando una cooperativa consumió determinada cantidad de megavatios... Eso se factura, se cobra y te mandan una factura que dice me debes tantos megavatios, es tanta plata. Camesa hace tiempo viene denunciando que hay muchos retrasos en los pagos, no solamente de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, sino de las distintas prestadoras de todo el país. Exactamente. Hay de muchísimas prestadoras. No son todas, pero son muchas, ¿sí? Hay que tienen deudas. Las que tienen deuda. Hay algunas que se destacan justamente porque no tienen deuda. La de Córdoba no tiene deuda, la de San Luis, la de San Juan, la de Santa Cruz. Esas no tienen deuda. La de Misiones, por ejemplo. Pero hay muchas que sí. Entonces ahí entramos a diferenciar Chubut, La Rioja, Buenos Aires, ¿sí? Bien. Provincias donde sí hay deuda. Corrientes, Entre Ríos. Bueno, en octubre, Camesa anunció que iba a intervenir 7 cooperativas eléctricas porque le reclamaba una deuda de 325.000 millones de pesos. En total. En total. Todas esas. No, a todas. A todas las que debían 325.000 millones. Pero iba a intervenir 7 que desde el organismo se dijo que eran las que más debían. Ajá, bien. ¿Cuáles iba a intervenir? Villa Gesell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, esas de la provincia de Buenos Aires, sí. La de Gualeguaychú en Entre Ríos y la de Río Grande en Tierra del Fuego. Bien. ¿Alguna de esas fue intervenida? Dijimos que esto pasó el 30 de octubre. Estamos a 12 de febrero. ¿Alguna? No. Ninguna.
No, Ninguna fue intervenida. Acá por lo pronto nos hubiésemos enterado. Ninguna fue intervenida. Ujú. ¿Cuál sí fue intervenida? Porque hubo una que sí fue intervenida. Es la cooperativa de Chubut. Ajá. ¿Por qué? Donde Nachito Torres. Donde Nachito Torres. Y justamente el gobernador Nacho Torres fue uno de los impulsores de la intervención de esa cooperativa. Pero no por la deuda con Gamesa, porque tenía un montón de problemas de constitución de la cooperativa, ¿sí? Las elecciones estaban cuestionadas, la presentación de balances estaban cuestionadas, y entonces ya estaba la justicia interviniendo y se definió una intervención judicial sobre esa cooperativa. ¿Que se está realizando? Ya se realizó, Bien. sí, muy poquito después creo que fue en los primeros días de noviembre, se avanzó con una intervención, autoridades de Gamesa fueron a hablar con el interventor y negociaron el pago de la deuda, ¿sí? Pero bueno. Es la única de las 7 que anunciaron que iban a intervenir. Entonces, al día siguiente de que sale este anuncio de Gamesa, que la verdad salió, no solamente el anuncio, salieron autoridades de Gamesa a hablar, lo cual es... Sí, lo recuerdo. No suele suceder. O sea, no se suele ni siquiera saber recuerdo. quiénes son las autoridades de Gamesa. Bueno, hablamos con las autoridades de Copelectric al día siguiente y ellos dijeron que no tenían ninguna información sobre eso, que no es posible una intervención de Gamesa porque Gamesa no tiene en sí jurisdicción sobre ninguna cooperativa. Claro, es ¿sí? una empresa que genera energía, no es un estamento del Estado que dice está funcionando mal, te tengo que ver qué estás haciendo. Exactamente. Y lo que sí se dijo es que la deuda con Gamesa es impagable mientras con la tarifa no se le pueda hacer frente. Escúchame, ¿de cuánto es la deuda aproximadamente, concretamente de nuestra cooperativa? Excelente pregunta. ¿De cuánto es la deuda? Primero señalemos que es una pregunta. Es una pregunta que todavía persiste. ¿De cuánto es la deuda? ¿Por qué? Porque es un tema que se negocia. Una deuda se compone de los fondos que se adeudan, pero a su vez de intereses punitorios, bueno, un montón de aspectos, ¿sí? Lo que Copelectric le debe a Gamesa son alrededor de 4.000 millones de pesos al día de hoy, ¿sí? Entendamos que es una deuda que se sigue generando. ¿Por qué? Se sigue aumentando. Porque justamente lo que aduce Copelectric es que se debe a que con la tarifa no se llega a compensar el costo de la prestación del servicio. Bien. Y que mientras Copelectric tiene que elegir a quién pagarle y a quién no, porque no le alcanza, elige pagar sueldos, elige pagar a proveedores y elige deberle a Gamesa. Perfecto, pero eso va generando, como cualquier tipo de deuda, más intereses y más intereses y más intereses. Exactamente, más deuda, más intereses. Se está negociando por estos momentos y por esto, en realidad desde octubre. ¿Por qué se empezó a negociar esto? Cuando tenemos que preguntarnos cuándo empezó a deber Copelectric y cuándo empezaron a deber en realidad todas estas cooperativas de la provincia de Buenos Aires, la respuesta que nos dan es que esto hay que remitirse a la pandemia. ¿Sí? Cuando empezó la pandemia y se empezaron a emitir estos decretos de que no se podía cortar el servicio a quienes adeudaban, no se actualizaban las tarifas para no generar mayor deuda a quienes ya debían, ¿sí? A los usuarios, la provincia también hizo su elección y eligió que la población no tenga que pagar más, mientras que la inflación no se detenía, los costos no se detenían y las cooperativas tenían que tener mayores erogaciones. Claro. Entonces, estamos hablando de que en 2020 empezó esta problemática de no alcanzar la recaudación para pagarle a Gamesa y que esta problemática continúa y se arrastra durante 4 años. Claro, y se incrementa. Entonces, establezcamos el origen de este problema. La deuda de Copelectric con Gamesa dijimos que es alrededor de 4.000 millones. Dijimos que el 30 de octubre Gamesa dijo, voy a intervenir cooperativas porque me deben. Para llegar al 30 de octubre, antes Gamesa fue tomando un montón de medidas, ¿sí? Para presionar a todas las prestadoras a que le paguen. Una de esas medidas fue establecer que no se podía pagar la factura parcialmente, tenían que pagar totalmente, ¿sí? Copelectric argumentó su incapacidad de pago y siguió pagando parcialmente. Otras cooperativas fueron a la justicia, caso de la cooperativa de Villa Gesell, ¿sí? Dijo, se presentó a la justicia, dijo su imposibilidad de pagar y actuó judicialmente y actualmente no pagan, ¿sí? No pagan y Gamesa tiene que seguir brindando el servicio porque lograron a través de un recurso de amparo esa posibilidad. Claro, eso te iba a preguntar también, porque por ahí alguna cooperativa, este caso por ejemplo, se rebelan, no pagan, que se corta el servicio, no. Porque a través de un recurso de amparo
lograron que, mientras se analiza la cuestión de fondo que reclama la cooperativa de Villa Gesell, tengan que seguir prestando el servicio. Y si la justicia se mete a ñares, van a estar en esta Exactamente. Situación. Y hay otra situación muy diferente que solamente la vamos a mencionar porque no es en la provincia de Buenos Aires, pero se da en La Rioja, donde el gobernador decretó que desconoce los precios de Camesa. Y a partir de ahí no pagan. Demencia, como dicen los pibes ahora. El decreto de fingir demencia del gobernador de La Rioja. Pero me tenté. Sí. Bueno, pero esa situación también existe, ¿sí? Entonces, hay un abanico de situaciones en las cuales diferentes prestadoras no pagan. Entonces, Camesa fue avanzando con diferentes medidas hasta que en octubre dijo, vamos a intervenir. Efectivamente, no intervino nada, pero logra llegar a presionar para negociar. Claro. Y ese es el verdadero objetivo, presionar para negociar. Nos dijimos que la deuda de Copelectric es de 4.000 millones. Sí. Y que en realidad Camesa está reclamando una deuda total de 325.000 millones. O sea, a todos los de Argentina. A todos los deudores. 4.000 millones en 325.000, la claro, verdad que no es tanto no lo es que mucho. debemos. Así debemos, nos hacemos cargo de la deuda, pero no es tanto. No es tanto. ¿Por qué iba a intervenir Olavarría? ¿Por qué iba a intervenir? Claro. Y no estás nombrando ahí algo que en esas posibles intervenciones, las dos más grandes, que son las que están en el conurbano. ¿Cuáles son las que más deben? Las nombró la señorita Josefina recién, Edenor y Edesur. Las prestadoras que tienen mayor consumo, claro, que son las que tienen mayores usuarios, claro, mayor cantidad de usuarios. Edenor debe 267.000 millones de pesos y Edesur debe 157.000 millones de pesos. Claro, frente a los 4.000 millones nuestros es... Que el 30 de octubre Camesa dijo, voy a intervenir. Se lo dijo a 9 cooperativas, pero se lo estaba diciendo a las otras, que son las que más deben. ¿Qué pasó? 20 días después empezamos a ver noticias en diferentes medios nacionales, especialmente los medios que cubren temáticas vinculadas con energía, diciendo Edenur y Edesur se sentaron a negociar con Camesa para pagar su deuda. A partir de que vimos esas noticias, dejamos de ver noticias sobre intervención a cooperativas. Es verdad. Era el objetivo de Camesa, que las dos empresas mayoristas con mayores deudas se sentaran a negociar. ¿Y por qué no les dijo directamente, che, Edenor, Edesur, pagame todo lo que me debe, así no le molesto tanto a las cooperativas del... Son negociaciones que todavía están sucediendo. ¿Sí? Todo son negociaciones que todavía están sucediendo. Cuando hablamos de la negociación de Copelectric para pagarle a Camesa, no es que Copelectric se sienta con Camesa, ni que la cooperativa de Las Flores se sienta con Camesa, ni de la de Luján, ni la de Tres Arroyos, ni la de Tandil. Se sientan a través de APEVA. APEVA es una federación que reúne a las principales cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Tuvieron su reunión hace poquito acá en Olavarría. Exactamente. Todos los meses se reúnen en un lugar donde diferente, donde están sus prestadoras asociadas. En enero le tocó a Olavarría. Y ahí dijo Orestes Binetti, presidente de APEVA, dijo, no sabemos cómo vamos a hacer para cumplir con esa deuda. ¿Cuáles son las condiciones? Dijimos que estaban negociando. ¿Cuáles son las condiciones de negociación? Que esto lo había comunicado a Camesa y lo repitió APEVA aquí en Olavarría. 1 año de gracia, 72 cuotas con un interés del 50%. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Y además, 72 cuotas y con un interés del 50%, que no es lo mismo para lo que debe la cooperativa de Luján, que según dijo Orestes Binetti, que es el presidente de la cooperativa de Luján, deben 2.400 millones, que el 50% para Copelectric, que debe 4.000 millones. ¿Sí? Entonces, de cualquier manera, la negociación es conjunta. ¿Qué está buscando APEVA? Que se condonen los intereses, claro, que se condonen los distintos cargos administrativos y que solamente se pague lo que efectivamente real se adeuda. Claro, o sea, el consumo total de energía. En todo momento, APEVA reconoce la deuda y manifiesta su intención de pago. Pero, bueno, están negociando la forma en la que eso tiene que concretarse. A ver, dijimos que el Copelectric lo señaló, y obviamente APEVA también va en el mismo sentido, que esto es un problema de tarifas. Mientras la tarifa no aumente, o sea, los usuarios no paguemos más y los ejercicios financieros no se compensen, las deudas con Camesa van a seguir estando. Claro. ¿Qué es lo que busca la APEVA? ¿Qué es lo que buscan las cooperativas? Que aumenten las tarifas, que la provincia aumente las tarifas o que la provincia intervenga en esa negociación y asuma parte de la deuda.
¿sí? Hasta ahora eso no ha sucedido. Las expresiones de la provincia de Buenos Aires, y en este caso tenemos que remitirnos al Ministerio de Infraestructura, que es del que depende el OSEBA, ese organismo que mencionamos, son que es una deuda de Camesa con las cooperativas y que Camesa tiene todo su derecho de reclamar lavado de manos, ¿sí? Ellos abrieron la canilla y se lavaron las manos. Hasta ahora no están interviniendo sobre esa cuestión puntual. Sí han hecho expresiones sobre otras medidas que afectan al servicio eléctrico, pero no sobre la deuda con Camesa. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? ¿Cómo sigue esta negociación entre APEVA y Camesa? Bien. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Según lo que dijo Oreste Binetti, en breve tendría que llegarse a este acuerdo y tendría que salir las disposiciones para cómo se va a hacer efectivamente este pago. Pero de cualquier manera su frase fue: no sabemos cómo vamos a pagar. Bien. ¿Sí? No tienen fondos. Y así una pasadita en limpio, seguramente se venga también entonces un pedido de aumento de las tarifas en energía eléctrica. Eso ya está sucediendo, sí. A ver, vamos a señalar algo que pasó en agosto, ¿sí? Dijimos que Camesa amenazó con intervenir cooperativas en octubre. Sí. La situación ya se veía venir. Sí. En agosto, Copelectric se había presentado ante el OSEBA pidiéndole aumento de tarifa para afrontar la deuda con Camesa. El 3 de enero se emitió una resolución rechazando el pedido de Copelectric, ¿sí? OSEBA rechazó aumentar tarifas. Hay que decir que en el medio, entre que Copelectric hizo esta presentación y hasta que salió el rechazo, hubo aumentos de tarifa, ¿sí? Se habían hecho aumentos de tarifa. Pero lo que señalan las cooperativas es que los aumentos de tarifa que da la provincia en realidad son acompañando los que da la nación, ¿sí? Entonces eso que da la nación son aumentos por la parte de transporte de energía y de generación de energía. Claro, pero entonces, no de solo distribución local. Exacto, solo compensan los mayores gastos que van teniendo las cooperativas en los otros tramos de la prestación de un servicio eléctrico. Hasta ahora no han tenido aumentos que efectivamente vayan a la distribución del servicio. Y eso es lo que pretenden las cooperativas. Qué temón, Josefina Esther Vargas, has traído hoy. Es muy ¿eh? complejo y son muchísimos organismos que intervienen, ¿sí? Para cuando uno piensa todo esto, o sea, un poco está hecho para eso, para que nos hagamos un lío bárbaro y no entendamos nada, sobre todo estas intervenciones de Camesa, estos organismos que salen a hablar en diferentes instancias de la situación, justamente para meter presión sin proponer soluciones o para llevar a la gente a hablar y a negociar, a la gente, a las cooperativas, sí, a las prestadoras a hablar y negociar, pero sin ofrecer, digamos, nada a cambio. Claro. La última intervención de Miotti, de Alberto Miotti, presidente de Copelectric, bueno, él habló de que de su intención de, por supuesto, de pagar la deuda, pero también pidió que haga un esfuerzo Camesa y justamente su intención, sus expresiones iban a esto, a reiterar la intención de que no cobren intereses punitorios, que no cobren gastos administrativos, exacto, que se reduzca y que solo se cobren lo que efectivamente se debe. Pero también pensemos en esto, es una deuda que sigue aumentando porque las cooperativas no cubren los gastos totales, ¿sí? Según Miotti, Olavarría paga, Copelectric paga entre el 70 y el 80% de cada factura, ¿sí? Okay. Así que, siempre le va quedando un 30. Entre un 30 y un 20% va quedando sin pagar. O sea que hasta tanto no se paguen todas esas facturas, los intereses y demás, por lógica, ¿no? Por lo que uno hace en su casa cuando tiene que pagar una deuda, no podés invertir en ninguna otra cosa. Olvidémonos por lo pronto de... Exactamente. Ese fue un tema también que abordó Alberto Miotti, que tiene que ver con que la cooperativa no están capacitadas para hacer inversiones en función de estas deudas y en función de que los ejercicios no se compensan. Hay déficit en la prestación del servicio. Los gastos que se hacen son sobre fallas, o sea, sobre problemas declarados. No hay inversiones preventivas, no hay inversiones para aumentar, mejorar las condiciones del servicio. Solamente hay inversiones cuando el problema está declarado. Y sumó otro dato que tiene que ver con los casi 1.000 millones, 980 millones de pesos que le costó a Copelectric reponer todo lo que se rompió en diciembre de 2023 con las 3 tormentas que tuvimos consecutivas. Dijo Alberto Miotti que recién ahora Copelectric está terminando de cubrir todos los problemas que se generaron hace 1 año y 3 meses.
Los detalles de todo esto están, por supuesto, en las notas en Central de Noticias, sí, para quienes les interese conocer un poquito más en profundidad. Y si hizo José un magistral resumen, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que son muchos actores involucrados y que, bueno, en definitiva, nosotros lo único que vemos es directamente lo que tenemos que pagar en las boletas, tanto de agua, obras públicas, en realidad, y energía eléctrica. Se me ocurren algunas cositas, pero las dejaremos para otro momento, que tienen que ver como, por ejemplo, la instalación de parques eólicos aquí en Olavarría, cómo vendría a solucionar un poco, si es que vienen a solucionar un poco la demanda energética y esta situación tan difícil de afrontar para la cooperativa. Y bueno, algunos otros temas más que lo dejamos para otra oportunidad. Lo dejamos ahí porque si no ya sería como Central de Noticias tomó el programa en acción de los miércoles. Claro, pero en serio, gracias, porque nos sirve un montón a todos para tratar de entender un poco, en este caso, qué es lo que pagamos cuando estamos pagando las boletas y también a dónde se va ese dinero, porque por ahí el reclamo siempre de los usuarios es, bueno, pago un montón de luz, pago un montón de servicios de obras sanitarias y no está, se corta la luz cada 2x3, no tenemos alumbrado público, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Entonces, bueno, por ahí está bueno desglosar estas cuestiones que nos permiten entender un poco mejor el funcionamiento. Efectivamente. Gracias, José. Abrazo grande para el resto del equipo. Hasta el miércoles que viene.